CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe a esta hora del día. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Es viernes 3 de febrero de 2012. Saludos a nuestros cibernautas que nos acompañan en la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25. Nuestro tema central de este día está referido a la controversia en el Tribunal Supremo Electoral sobre la elección de la empresa de publicidad que debería desarrollar la campaña de concienciación del voto para el 11 de marzo. De la ejecución del calendario electoral, de cómo votar, del voto residencial, entre otros temas. Está con nosotros en nuestros estudios Silvia Cartagena, ella es magistrada del Tribunal Supremo Electoral, magistrada suplente del magistrado presidente Eugenio Chicas. Silvia, bienvenida, un gusto. Gracias, William. Bueno, para comenzar, hablemos un poco, pónganos en contexto, Silvia, sobre la controversia que se ha generado en torno a la adjudicación de la empresa que debe o debería estar ya desarrollando la campaña de orientación al voto. ¿En qué estado se han quedado en la discusión dentro del tribunal? En la noche de ayer, hasta altas horas de la noche que estuvimos deliberando, dejamos ya abierto el camino ante la falta del cuarto voto para contratar directamente la agencia de publicidad. Ante la negativa a dar ese cuarto voto, hemos dejado abierto ya el camino de la posibilidad de hacer uso del artículo 338 del Código Electoral, en el cual establece disposiciones generales para que el tribunal, tomando en cuenta que el sufragio es una función de interés público, entonces haga uso de las cadenas informativas y de los medios estatales para darle a conocer a la población justamente las maneras que tiene de votar para escoger sus diputadas y diputados y consejos municipales. Este ha sido un camino bastante escabroso que hemos recorrido desde el mes de diciembre prácticamente, cuando finalmente la Asamblea Legislativa dejó en firme las maneras de votar. No podíamos hacerlo antes porque no estaba clara esta situación. Este tema de del mecanismo que se ha escogido de las cadenas nacionales, ¿no se puede caer en un abuso sobre esto? Es decir, no hay excepcionalidades en situaciones específicas de cuándo. Sí, en este caso, bueno, vamos a elecciones generales, es un tema de interés público, es un tema de interés nacional, y el código establece pues esa disposición general en el título 14 de que se puede hacer uso de esta prerrogativa, y como se han buscado diferentes caminos para llegar a un entendimiento y poder contratar una agencia que no fuera la tradicional, que había manejado la publicidad de manera monopolizada. Entonces, como no se ha podido llegar a un entendimiento que permita hacer la difusión masiva, entonces estamos contemplando la posibilidad de aplicar el artículo 338. Y veíamos con mucha satisfacción la preocupación del señor presidente de la República, porque efectivamente estamos a 35 días de que se celebren los comicios, y veíamos que esto es pues como la apertura del camino, allanar el camino para que podamos hacer uso de esta prerrogativa que da el Código Electoral. ¿Cómo funcionaría? Es decir, tendrían que establecerse entonces una especie de cápsulas de manera permanente a nivel de radio y televisión. Sí, tendríamos que buscar ya los mecanismos operativos, pero lo importante es que no podemos decir no hay más que hacer. Sí hay mucho que hacer, tenemos esta otra vía, y además decir, William, de que al hacer uso de las cadenas informativas le estaríamos ahorrando al país más de $4 millones que bien se podrían usar en otras actividades del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Es decir, porque entonces es dinero que estaba dispuesto para hacerlo a través de una agencia de publicidad. Sí, el presupuesto general de elecciones del tribunal contemplaba una partida de un poco más de $4 millones para hacer toda esta labor de difusión. Hemos hecho los distintos trámites administrativos para contratar de manera directa a la agencia de publicidad. No ha habido licitación porque ya no nos daban los tiempos, porque esto quedó en firme hasta en diciembre. Entonces nos fuimos por contratación directa tal como se había hecho tradicionalmente.
La diferencia es que esta vez no se llamó a una sola agencia ni a la misma que tradicionalmente se ha llamado, sino que se convocó a una docena de agencias de publicidad. Cada Claro. una presentó sus ofertas. Sí, me interesa que profundicemos un poco más sobre esa parte, en qué estado quedó, pero antes de eso, agotar la parte puntual que tiene que ver con este mecanismo, esa vía alterna que ustedes llevarían para poder hacer difusión de la campaña. Una cosa es la radio y la televisión, y en el caso de prensa escrita, me refiero revistas, periódicos y demás, ¿cómo se estaría haciendo? Porque, perdone, tengo la impresión de que esta campaña en particular requiere un poco más la parte gráfica, el hecho de que la gente pueda ver más graficado, y eso lo permite más el medio impreso. Sí, aquí estaríamos trabajando ya toda la parte operativa. Una vez que dejamos en firme que nos vamos con el 338 del código, tendríamos que trabajar rápidamente este mecanismo. Lo que hemos dejado pues planteado la posibilidad, o sea que no vamos a dejar a oscuras al país, sino que hay otro camino e inclusive más provechoso. Y en esto pues también estamos ya justamente esta mañana lanzando a la opinión pública un convenio con diferentes ONGs que estarían acompañándonos en esta parte, en el reparto de volante, material escrito. Ya vamos a platicar de eso más adelante, porque debo hacer una pausa. Solo quiero cerrar con una cosa. Esta decisión del uso de las cadenas ya es en firme, se tomó ayer. No, hemos dejado planteado ayer, vamos a volver a sesionar esta tarde. Como digo, si no se arriba el cuarto voto finalmente este día para contratar la agencia de las que están mejor evaluadas, ¿verdad? Entonces tendríamos este otro camino que ya está establecido por el Código Electoral. De acuerdo, hacemos la pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Silvia Cartagena, magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral. Silvia, me decía en el segmento pasado, y cerrábamos con ese punto de las campañas de las ONGs, decía, por un lado se puede solventar entonces la falta de contratación de una agencia de publicidad haciéndolo a través de las cadenas de radio y televisión, sí, una parte. Luego me decía, la otra tiene que ver con las campañas que se pueden hacer a través de las ONGs. Efectivamente, esta mañana se suscribe en el Monumento Cristo a la Paz un convenio con diferentes ONGs, pero además decir que aquí está un componente de AID, quien desde un principio ha mostrado una disposición en apoyar al tribunal en esta labor de educación y de difusión a la ciudadanía. Entonces, está un conjunto de organismos no gubernamentales, pero también está el aporte de AID empujando que las ONGs se sumen a este esfuerzo. O sea, vamos construyendo otras posibilidades alternativas de manera de que el país entero esté debidamente informado.
¿Este tipo de convenios, o sea, implica un gasto para el Tribunal Supremo Electoral o ustedes lo que hacen es conseguir un convenio fondos? de cooperación. Sí, AID es el que estaría, digamos, trabajando directamente con las ONGs y el convenio con el tribunal entre AID es de cooperación mutua. Entonces, AID viene desde hace varios meses empujando todo este proyecto con distintas ONGs de mujeres, de educación ciudadana e inclusive está el mecanismo de FUSADES. Ahora, las ONGs tienen sus propios mecanismos, sus propios métodos, Sí, que no son los tradicionales. Son los de trabajar con las comunidades, directamente a las comunidades, etcétera. Pero aún así, todo esto es limitado, o sea, por Sí, el nivel de difusión que requiere. Es relativo porque la experiencia que hemos hecho hoy de la consulta ciudadana es que el spot de televisión no necesariamente le llega a la última comunidad en la zona fronteriza. Hay asuntos de energía eléctrica, el tema de los alcances de los canales de televisión o de las radios mismas. Entonces, la vida nos ha demostrado que el trabajo con las brigadas que dispone el tribunal en el territorio, en las comunidades, y en este caso también se trabajaría con este mecanismo más las ONGs, ayudarían y por supuesto entendemos que están los partidos políticos haciendo su propio esfuerzo. Bien, ahora vamos a la parte entonces de lo que tiene en este momento trabada la discusión en el Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué estado se encuentra la discusión? Es decir, ¿hay o no posibilidades de que se pueda destrabar esto ahora y que se evitara, por ejemplo, esta opción de las cadenas de radio y televisión? O sea, es decir, ¿se puede salvar la situación todavía en este momento? Sí, e inclusive se puede sostener la campaña contratando la agencia y combinándola con cadenas de medios, porque este es un mecanismo alternativo que no está vedado y por el contrario tendríamos que aprender a hacer uso de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que está de manifiesto es la falta de voluntad política. Se necesita de 4 votos, ¿verdad?, para hacer la contratación directa. Hay 3 votos ya expresados y hay 2 que se han inclinado en favor de la agencia que tradicionalmente había contratado el tribunal. Ese es el tema. Por un asunto de transparencia, lo que hizo el tribunal fue convocar a 12 agencias, en la que fue también invitada la que tradicionalmente ha manejado la publicidad del tribunal, y esta vez esta agencia no obtuvo el puntaje, ¿verdad? No obtuvo, digamos, el beneplácito de la comisión que dirimió todo el proceso. La comisión hace una recomendación al organismo colegiado, porque no es la comisión la que determina, sino al final el organismo colegiado. Y aquí pues se planteó la posibilidad de contratar a una agencia que no es esta que quieren estos otros magistrados, y es ahí donde se entrampó el asunto. Ahora, Silvia, pero entiendo que se parte de una base y es que se supone que se establecieron criterios de selección de las empresas, porque si uno escucha el argumento de Walter Araujo, desde el magistrado Argüello Telles, ellos mencionan de que, bueno, se establecieron como criterio mínimo, debo entender, 75% de cumplimiento de requisitos, y que la empresa en cuestión está por debajo a ese porcentaje, no lo alcanzó. Entonces dicen, bueno, cometemos ilegalidades y nosotros damos los votos por eso. Mire, ¿Sí hubo criterios de selección? Sí, al hacerse una contratación directa no exige la ley que se le ponga X puntaje. Fue un asunto de, digamos, de metodología y de transparencia que la comisión buscó cómo establecer ciertos parámetros para que todas participaran en igualdad de condiciones. Entonces, los integrantes de parte de los despachos de los magistrados de Arena no le dieron ninguna calificación a ninguna agencia, y todas excelentes agencias. Entonces, estaba claro que lo que se buscaba era entrampar la situación. No se sentían en la seguridad de que la agencia de ellos era la que iba a ganar, y entonces le dieron calificación 0 a todas las agencias. Las otras agencias obtuvieron un puntaje muy cercano a lo que se definió del 75%. Entonces, lo que procede, y lo veíamos aquí, bueno, aquí lo que nos corresponde es que por aproximación, como se hace en muchas decisiones administrativas, ¿verdad?, agarrar la que más se acercó al puntaje, y la diferencia es lo que popularmente decimos una naricita. Es una ¿Qué porcentaje sería? ¿Cuánto tenía y de qué agencia estamos hablando? Le faltaban un par de puntos para llegar al 75%. O sea, 73. Por ahí. Va. Entonces, ¿qué ocurre? La ley LACAP nos inhibe a los funcionarios públicos a divulgar
nombres de las empresas participantes, los puntajes. Sin embargo, estos dos magistrados, violando la ley LACAP, no solamente han contado de este procedimiento y esconden que es toda la otra parte que se hizo de convocar abiertamente a todos, sino que además han dicho de que la agencia de ellos es la que está en tercer lugar. ¿Verdad? Entonces, yo no quiero incurrir en una violación más a la ley LACAP, solo puedo decir de que con la voluntad política se puede resolver este tema, no se puede estar alegando de que porque le faltó una décima, una centésima, entonces no va a haber publicidad. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíqueme, si la ley LACAP no lo establece, entonces, ¿hay o no un tema de legalidad con los porcentajes establecidos? Me explica después. Vamos a la pausa comercial. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, Silvia, le dejaba planteada la interrogante, es decir, los requisitos que se establecieron del 75% de requerimientos para que una empresa pueda aprobar, digamos, optar a desarrollar esta campaña, no está dentro de la ley LACAP, me decía. ¿Es una decisión que la tomó la comisión? Sí, ¿Es una comisión evaluadora? O... Sí, una comisión de carácter técnico-administrativo que hemos nombrado, en la cual participaron personal institucional del tribunal, como la directora de comunicaciones, el área de contrataciones, la UAC, y el administrativo financiero. Pero también esta vez se incorporó un delegado, un jurídico, por cada despacho de titulares. En este caso, por un asunto de transparencia, y como era una contratación directa y la ley LACAP no obliga a que le pongas porcentajes a una contratación directa, lo que se hizo fue, por transparencia, invitar no solo a la agencia tradicional, sino invitar una docena. Y a todas se les planteó, miren, esto es lo que ha establecido la Asamblea para votar. Preséntennos una propuesta. Y nosotros internamente, la comisión estableció una serie de parámetros para ir descartando o acercándose, pero que son, digamos, estos parámetros no son los contemplados en la ley LACAP, sino que fue un asunto más de carácter procedimental. O sea, ¿no es cierto entonces cuando se argumenta de que se está violando la ley de parte de los dos magistrados? ¿No hay una violación de ley? No, lo que se está violando es empezar a dar los nombres de las agencias invitadas, porque por un asunto que allí sí lo establece la LACAP, uno no puede hacer público todo el procedimiento de a quienes has invitado, a quienes se han descartado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un conjunto, un abanico de agencias que salieron muy bien evaluadas. De las 12 que concurrieron, unas en el camino se fueron decantando. Pero cuando arribamos al final, ¿verdad? La comisión nos presenta una conclusión. Y en este sentido dicen, bueno, hay este conjunto de agencias, son las que se aproximan al parámetro que definimos. No dicen contraten esta, es atribución del organismo colegiado escoger. Pero entonces, pregunto,
magistrados, los 5 magistrados podrían tomar un acuerdo y decir vamos a obviar lo que la comisión nos ha recomendado del 75% y en un acuerdo de voluntad expresa hacerlo de otra manera, la contratación, Mira, y no violar la ley LACAP. Sí, lo que pasa es que en esto lo que se toma como punto de partida es la opinión de la comisión. Pues para eso se nombró una comisión. Entonces, ¿qué está planteado? En el pedido de 2 magistrados es declararlo desierto. Y no se puede declarar desierto algo que no ha ido a licitación, sino que ha ido a contratación directa. Entonces no se puede declarar desierta. Lo que se ha planteado es, bueno, está así la situación, entonces escojamos la que más se aproxima. Y que se aproxima en términos financieros y en términos de necesidad que tiene este tribunal de difundirle a todo el país las maneras de votar. Entonces, no necesariamente solo por razones económicas, ¿ya? Y la que más se aproxima no es la agencia en la donde ellos tienen, digamos, bastante simpatía. Al final, ¿qué es lo que está privando entonces? Porque, bueno, le decía en el corte comercial, se escuchan tantas interpretaciones, algunos sugieren que, bueno, al FMLN le interesa que se siga votando por banderas y que por eso entonces no tiene interés en una campaña cívica. Otros dicen, sí, Arena también está interesado públicamente por el tema de que se vote por personas, pero en el fondo parece que hay algún también interés en que se siga votando por bandera, aún desde el partido Arena. Pero, ¿qué es lo que ocurre entonces? Es decir, si es un tema de que se puede superar con voluntad política. Bueno, pareciera que en el fondo, pareciera que en el caso de estos magistrados que se niegan a dar el cuarto voto, ya no es el interés de cómo se vote, la diferencia que tengamos en las maneras de votar, sino el interés económico en cómo se distribuye esta importante cantidad, que es $4.200.000. Entonces, por eso es que al final, si lo que queda es como único camino aplicar el 338, siempre se le informará al país las maneras de votar, indistintamente de la opinión que tengamos los magistrados o los partidos políticos, pero lo importante es que al país se le estarían ahorrando más de $4 millones. Bueno, pero estamos bastante limitados con el tiempo, aun cuando Bastante se puede entrar limitado. con una agencia, aun cuando se entre con una cadena, es poco tiempo el que hay. Sí, ya es poco tiempo, pero es preferible hacer una campaña lo más rápida posible a dejar de hacerla. ¿Cuánto tiempo les puede llevar si tomaran la decisión? Es decir, por ejemplo, si este mismo día se decantaran por una agencia de publicidad o finalmente se fueran por el artículo 338, Sí. ¿cuánto tiempo? El lunes tendríamos que estar ya en todos los medios de comunicación, en cadena nacional, en las comunidades, etcétera. O sea, indistintamente, si es agencia, si es la aplicación del 338, el lunes tendríamos que estar ya informándole al país. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, tengo acá un comentario, Silvia, de Leo Pereira, que nos escribe a través de Facebook. Dice, hola, buenos días, decirle a la magistrada que cada partido político se encargue de enseñarle a las personas que estarán en las mesas trabajando y cuidando el voto, y el tribunal en general
En general, dice, dar a conocer cómo será la manera del proceso de votación. Una pregunta, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral no le pagó a algunos que estuvimos trabajando en elecciones presidenciales? Otra cosa, ¿por qué no exigen que ya no haya más pinta y pega? Ese es un despilfarro de dinero del pueblo, también esa manera abusiva de tirarse ofensas en la televisión. Yo creo, dice, que ya basta de violencia en acusaciones de un partido a otro. El tribunal debe ya poner orden, ya que el pueblo ya sabe y nunca olvida lo que hacen los políticos y dejaron de hacer o no hicieron. El pueblo castiga y no se les escapa nada. En ese punto donde el Tribunal Supremo Electoral debe hacerles conciencia a todos los que andan manchando y pegando basura en todo el país. Me gustaría que exijan limpiar el país después de este evento electoral. Todo lo que están haciendo es que nuestro El Salvador sea más cochino, dice. Bueno, continúa el comentario. Pero bueno, ahí hay planteadas varias ideas de Leo Pereira, Silvia. Bueno, mire, en primer lugar, el artículo 232 del Código Electoral, que lo aprueba la Asamblea Legislativa, no lo aprueba el Tribunal, dejó en firme la validez del derecho de los partidos a hacer pega. Solo derogó la pinta. Entonces, todos los partidos políticos en contienda y los candidatos no partidarios, de acuerdo al Código Electoral, tienen derecho a hacer pega como parte de la propaganda electoral. Ya si nos gusta o no nos gusta la pega, eso es otro asunto, pero el Código le da esa prerrogativa a los partidos políticos. Y donde prevalecen ordenanzas municipales que limitan este tipo de actividades, los consejos municipales están obligados a convocar a los partidos para buscar entendimiento. El caso concreto San Salvador, sí, donde el alcalde Quijano dice es prohibido porque hay una ordenanza que fue aprobada por el FMLN y nosotros la estamos haciendo cumplir. En ese caso, ¿cómo se dirime? ¿Cómo se resuelve? Sí, es que una ordenanza municipal, por eso se llama así, municipal. El Código Electoral es una ley primaria que fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Y no están las ordenanzas por encima del Código Electoral, sino a cualquier alcalde se le ocurriría tirar a la basura el código y autorreelegirse a través de ordenanza municipal. Entonces la Asamblea Legislativa dejó en firme el derecho de los partidos a la pega. ¿Vea? Lo que derogó fue únicamente la pinta. Y están las restricciones donde es prohibido hacer este tipo de actividades en los espacios públicos, municipales, nacionales, etcétera. Pero esa es una prerrogativa que tienen. Sobre la otra pregunta, ¿por qué no le pagaron? Son los partidos políticos los que se encargan de presentarle al tribunal las nóminas de los integrantes de la Junta Receptora de Votos. No es el tribunal el que los escoge. Entonces el reclamo que se lo haga al partido que lo llamó. Y por otro lado, bueno, ¿cómo queda la información? El decreto legislativo 238, ¿verdad?, establece las maneras de votar, ¿verdad? La Asamblea Legislativa estableció 4, tomando como base la sentencia de la Sala, y dice, se puede votar por bandera o por personas. Y para votar por personas hay varias modalidades, combinando la bandera con una, varias o todas las personas, o solo las personas, pero son 4 maneras, bandera y personas, ¿verdad? Una, varias o todas las personas que están colocadas bajo la bandera. Silvia, todo lo que ha ocurrido alrededor de esta discusión de qué agencia es la que termina siendo asignada para la campaña, el hecho de que no haya campaña, eso no puede generar problemas en términos de desmotivar a la población a emitir el sufragio, a acudir a las urnas. En el EPG Dato hicimos ya una pregunta puntual sobre la materia y hoy por hoy hay un porcentaje bastante alto, más allá de la mitad de los salvadoreños encuestados, que están dispuestos a ir a votar. Es decir, hay una buena intención, pero este tipo de cosas no genera desmotivación. Mira, lo que recogemos de la tradición del pueblo salvadoreño es que le gusta concurrir a las urnas. Segundo, este es un derecho ganado por el pueblo salvadoreño de concurrir a las urnas. Y el electorado tiene el derecho que se le respete su voluntad de votar. No le vemos nosotros en ningún momento de que por las maneras de votar ahora haya un desencanto, ¿verdad? Lo que hemos observado es que algunas personas sí dicen de sentirse desencantadas, algunos inclusive comunicadores solamente de eso hablan, cuando lo que tenemos es que empujar porque se le dé cumplimiento al Código Electoral y a la Constitución de la República. El voto es un derecho conquistado por el pueblo salvadoreño. Recordemos que en este país hubo guerra porque se irrespetaba la voluntad del electorado. Entonces, a 20 años de que se han firmado los acuerdos de paz, tenemos todos el compromiso de echar adelante que la ciudadanía se exprese en las urnas y que,
Si lo que no le gusta son ciertas medidas que toman sus gobernantes, eso es otra cosa, pero lo que no se puede es estar ahora exhortando e invocando a renunciar al derecho al voto, que eso es lo que se percibe en algunos comunicadores. Como a ellos no les gusta ir a votar, dicen, el pueblo no quiere, no, a la gente le gusta ir a votar, o sea, si no hubiera toda esta demanda. Sí, la parte que tiene que ver con la garantía de la transparencia, porque eso existe en manos del Tribunal Supremo Electoral, garantizar transparencia, legitimidad de la elección. Las condiciones están dadas para eso. O sea, no hay forma de que vaya a haber cuestionamientos. Mira, estamos ahora desarrollando el voto residencial en 185 municipios. Este es como el primer elemento de garantía de transparencia, porque se rompe una vieja práctica en la cual se acarreaban votantes de un municipio a otro. Ahora se obliga, se exige que el votante sea del municipio, que el que va a integrar la junta receptora de votos sea de ese municipio, y esto le da transparencia. Además, el voto residencial le permite al grupo familiar ir juntos a la misma urna. En el pasado hemos tenido que el papá va a un lado, la mamá a otro, los hijos, etcétera. También con el voto residencial, en la parte de transparencia se asegura que la misma comunidad sea la fiscalizadora, la vigilante de que únicamente voten los de esa comunidad. Entonces, esta es una responsabilidad del tribunal, pero también es una responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, ¿y será que el voto residencial terminará estimulando a la gente a votar? Sí. Claro, porque son mejores condiciones, la urna va a estar cerca de su casa, lo que decía hace un momento, que el grupo familiar acude. Bueno, hay que ver la experiencia inmediata en Honduras, donde la gente cómo acude de forma masiva a las urnas en familia. Pero en este país, ¿será que ese mecanismo en sí generará estímulo? Ya lo probamos. Desde el 2006 venimos desarrollando una prueba piloto en 7 municipios. En el 2009 la elevamos a 23 en todo el departamento de Cuscatlán. ¿Y qué ocurrió? En estos lugares elevó de manera importante el número de votos para cada partido político. ¿Qué quiere decir? Que hubo un importante estímulo. Somos el único país en América Latina que no tiene voto residencial. En todo el continente, desde los años 70, 80, vienen con voto residencial. Entonces, esta es una parte que nos da transparencia, pero por supuesto hay otros componentes, como es el hecho de que cada partido político llama a los integrantes de la Junta Receptora de Votos, y el mejor aporte para asegurar que se respete la voluntad del electorado es ir a dar este servicio, ser parte de la Junta Receptora de Votos y por supuesto acompañar el proceso de escrutinio y de la defensa de sus resultados. Porque usualmente se dice, bueno, garanticen la transparencia, sí, pero es que esto es responsabilidad de todos, no solo del tribunal. Por supuesto, el tribunal tenemos una responsabilidad mayor y por eso es que nos urge, por un lado, ¿verdad?, arribar a esto de comenzar a hacer la difusión de las maneras de votar. Cada partido hará su propio esfuerzo, pero como tribunal tenemos la competencia, la obligación de informarle al país. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Me decía que el tema de voto residencial puede estimular a mejorar la votación, de que la experiencia en el pasado ya les ha indicado eso. ¿Tienen idea de cómo puede estar la votación, si puede romper los márgenes de votación tradicional del pasado o no? Sí, con la diferencia de que siempre en una elección presidencial hay más electores. Sí, claro. Esta es legislativa y municipal, pero la experiencia que hicimos en el 2006 y en enero del 2009 en el departamento de Cuscatlán es que la votación se elevó e inclusive creo que andaría un poco más del 60%. Entonces, esta es una media que nos permitió concluir que efectivamente con el voto residencial se le facilita al electorado concurrir a las urnas y por tanto hay un mayor estímulo. En el caso concreto de la ciudad de San Salvador, que de tener 18 centros de votación va a tener 50, ha habido hoy que tuvimos la consulta ciudadana un gran interés por ir a verificarse dónde le toca votar y al mismo tiempo el pedido para que inclusive se le acerque más el centro de votación. Entonces hay como mucha motivación. ¿Cuál puede ser la distancia máxima que hay para que una persona se movilice hacia el centro de votación con el mecanismo de voto residencial? Sí, ¿Hay distancias máximas? Sí, pero hay una diferenciación entre la ruralidad y la parte urbana. En la ruralidad veíamos que no hubiese más de 2 kilómetros, ¿verdad? Pero ahí se tomó en consideración algunos problemitas de accidentes geográficos, las condiciones de las escuelas, etcétera. En la parte urbana sí nos hemos tenido que, trabajar más con el tema de los asentamientos poblacionales, ¿verdad? Porque no es lo mismo la distancia geográfica si hay una gran cantidad de gente. Entonces, y lo otro es que no necesariamente una comunidad superpoblada refleja más junta receptora de votos. Hemos tenido dificultades donde algunas personas, pues pese a que hubo la gratuidad de la entrega del DUI, no se fueron a duizar. Entonces, y como la ley manda que solo se puede votar con DUI actualizado, eso nos reduce el número de JRB. Pero en definitiva, se le acerca el centro de votación a las zonas más pobladas, ¿verdad? Para que sea la comunidad entera la que se beneficie. Silvia, estamos claros entonces que en esta elección donde habrá voto residencial, San Salvador concretamente, no veremos las aglomeraciones que vimos en las elecciones presidenciales, que son las más inmediatas. Así es. Es decir, no veremos una feria internacional abarrotada de gente o otros lugares, inframen. Sí, el inframen y el caso muy tremendo de la ciudad de San Miguel sobre la Roosevelt, ¿verdad? El megacentro. Entonces se ha buscado descongestionar, se ha buscado centros escolares de manera de que los centros de votación mayoritariamente sean techados. En este sentido también tenemos un convenio con el Ministerio de Educación. Además el Código Electoral le da la prerrogativa al tribunal para que todos los centros escolares y áreas municipales y estatales puedan ser utilizadas como centros de votación. Entonces se está trabajando en este mecanismo privilegiando los centros cerrados y buscando que haya un acompañamiento con la PNC de manera de que se garantice la parte de la seguridad, sobre todo en aquellas comunidades donde son un poquito más tensas las relaciones. Y se está en un dispositivo, ¿verdad?, por ir a verificar las condiciones de los centros escolares públicos y privados con los que se estaría trabajando. Bien, vamos a otra pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos de todo este tema de transmisión de resultados, que son importantes porque de alguna forma da certidumbre. Es decir, sobre todo que estamos acostumbrados en este país que a eso de las 9:30 de la noche ya conocemos primeros resultados. Entonces hablemos de eso al regreso. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, por vez primera vamos a tener ya ampliado el voto residencial, se tiene el mecanismo de voto por personas en el caso de los diputados, todo esto está planteando nuevos desafíos, es decir, cuál será la agilidad del Tribunal Supremo Electoral para poder ofrecer resultados, porque eso es importante por el tema de certidumbres, es decir, la ansiedad siempre es peligrosa en los eventos electorales. Entonces, Silvia, los compromisos con las horas que se han establecido, el magistrado Chicas dijo en algún momento más o menos 3 horarios distintos en que se podían conocer resultados. ¿Cuál es el primero y entonces a qué horas? Bueno, el ofrecimiento es que a eso de las 10 de la noche tengamos la tendencia general de lo acumulado por cada partido político en materia de diputaciones. Eso nos obliga a que el escrutinio de mesa se hará en 2 partes para diputados. Por un lado, la Junta Receptora de Votos primero va a clasificar los votos válidos obtenidos por cada partido político y emitirá un primer comunicado que se va a transmitir a través de un equipo técnico hacia el CNPRE en la Feria Internacional. De manera que ese es un primer conteo. Ese es un primer conteo. El global, los votos válidos obtenidos por cada partido político. En ese no se va a ir reparando si el voto es por bandera o es por el candidato. No, se reconoce como válido cualquiera de los dos. De acuerdo. Si es marca por persona o si es por bandera, siempre es válido. Entonces, eso se va sumando de manera general y se transmite al país. Simultáneamente el tribunal va a colocar en la página web, le va a estar informando a los medios de comunicación y a los partidos políticos cómo van las tendencias. Pero a las 10 entonces habría una primera gran conferencia. Una primera, ¿verdad? Un primer anuncio. En el momento en que los técnicos del tribunal están transmitiendo ese resultado, la Junta Receptora de Votos se queda contando las marcas obtenidas por cada candidato y las marcas acumuladas sobre la bandera. Entonces ya esa es una segunda suma, que su totalidad la conoceremos cuando se haga el escrutinio nacional, que se hace ya directamente con el tribunal y las juntas electorales departamentales. Después de que se han contabilizado las marcas sobre personas y bandera, entonces se inicia el escrutinio para consejos municipales, de tal suerte que creemos que por ahí, por las 10:30, 11 de la noche, pues ya cada municipio sabrá qué partido ganó la alcaldía. Entonces, esta es una situación muy novedosa. Hemos insistido en la capacitación a los instructores electorales y cada partido político también es responsable de capacitar a sus integrantes de mesa, de manera de que está ese compromiso de que a eso de las 10 de la noche se le pueda estar informando al país la tendencia general obtenida por los partidos en materia de diputados. Y para alcaldes un poco más tarde, porque por ley primero se hace el escrutinio para diputados. Y para saber qué diputado entró por San Salvador y todo ese tipo de cosas, por la Unión o por San Miguel, eso tendrá que esperar para el siguiente día. Sí, quizás. Eso se tendrá que esperar a partir del escrutinio nacional, porque eso se establece por la suma de todos los votos de la circunscripción. O sea, lo que se va sabiendo en el momento es cada centro de votación, pero la suma de los municipios es lo que define el escaño en el departamento. Todo el sistema de computarizado, ¿cómo se va a manejar esa parte? Es decir, ¿cómo estará llegando al Tribunal Supremo Electoral las actas? ¿Cómo se van a procesar? Tenemos habilitado ya una gran cantidad de equipos que le llamamos multifuncionales que van a operar uno por cada 6 junta receptora de votos en cada centro. Habrá un personal capacitado que se encargará de identificado, que recoge el acta, la transmite a través de ese multifuncional, simultáneamente reproduce las copias de las actas para los partidos políticos. Y esa información se va a ir procesando en el CNPRE, que está instalado en la Feria Internacional, y entonces ese es como el mecanismo técnico. Ahora, siempre está el de ley, que lo que cuenta es el acta física.
Habrá simultáneamente un recolector de parte del Tribunal Supremo Electoral del acta para el tribunal, el acta a la fiscalía, y este pues lleva un proceso que va por la JEN, la Junta Electoral Departamental, y luego se hace el traslado directo de nuevo hacia el tribunal. O sea, simultáneamente se da a conocer de manera informática, pero al final el escrutinio nacional se hace con el acta física, y eso es lo que cuenta en definitiva, el acta física. Antes de las 10 de la noche, es decir, o antes de la primera conferencia de prensa, ¿será posible tener alguna información de la votación o simplemente hasta que se dé la primera conferencia? Sí. Digo porque siempre los medios, los periodistas estamos allí en la sede central del Tribunal Supremo Electoral, incluso ahora por internet se puede monitorear, ir viendo cómo va la votación. En el pasado ha sido bastante ágil eso. ¿Ese mecanismo se habilitaría después de la primera conferencia o antes es posible? Siempre están todas las posibilidades de darle, digamos, información a los medios, e inclusive está contemplado, ¿verdad?, que a la hora del escrutinio aquellos medios de comunicación debidamente acreditados que estén en un centro pueden perfectamente transmitir. Lo que no se puede es estar opinando o interfiriendo, ¿verdad? Pero esas posibilidades están registradas, están contempladas, y una vez se tenga, digamos, como el primer avance, pues se hace público, se coloca todo en el data show, todo lo que tradicionalmente se hace, pero habrá esta vez el mecanismo de ir viendo cómo se van subiendo cada una de las actas que va cayendo al CNPRE. ¿Verdad? Esto también es un elemento de transparencia. Yo quiero decir, William, de que esto del escrutinio preliminar no es de ley, ¿verdad? No está contemplado en la ley, pero es un compromiso que como tribunal tenemos, porque nos da la tranquilidad a todos, por un lado al electorado, a los contendientes y a nosotros como tribunal, ¿verdad? Entonces, minutos más, minutos menos, pero en definitiva será esa misma noche que se tendrá la tendencia general. Claro. ¿Cuál es el punto crítico de todo este procedimiento? Después de que se cierra la votación, 5 de la tarde, entiendo que algunos cerrarán de acuerdo a la gente que tengan en espera. Si no hay, pues a las 5 en punto estarían cerrando. ¿Cuál es el punto crítico para ustedes como Tribunal Supremo Electoral? Bueno, aquí es el punto clave, no crítico, sino clave es la destreza de los integrantes de la Junta Receptora de Votos. Por eso la importancia de que los partidos deleguen personas debidamente capacitadas, porque esa es la parte en la cual la agilidad con la que trabaje la Junta Receptora de Votos será determinante para el tiempo en el que se le presente al país, digamos, el primer anuncio. De acuerdo, vamos a ir a la última pausa comercial. Al cierre sí me interesa que reiterar un poco sobre cómo se va a votar. Vamos a la pausa. Okay. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, Silvia, aprovechamos entonces los últimos minutos para reiterar sobre todo este mecanismo de votación. Recuerdo que se hizo un modelo de votación que está subido en el Tribunal Supremo Electoral sobre cómo votar, pero también ahí se incluyen no solo las 4 opciones válidas, sino las otras 4 o 5 o 6 las que hayan, en las que se dice cuándo es nulo el voto. Entonces, tengo la sospecha de que al final será necesario enfatizar sobre las 4 formas positivas. Okay. ¿Cuáles serían? Bueno, de acuerdo al 238 que aprobó la Asamblea Legislativa, hay 4 maneras de votar.
por bandera, ¿verdad? Por una, varias o todas las personas que están colocadas bajo esa bandera, ¿verdad? Y la otra es por bandera y ambos, por banderas o personas, o solo por personas. Entonces, por bandera, combinando la bandera con una, varias o todas las personas colocadas bajo la bandera, ¿verdad? O solo por personas. Y la cuarta modalidad es votando por uno de los no partidarios, porque solamente se puede por uno, ¿verdad? Entonces son 4 maneras. Es sencillo, por bandera o por personas, por una, varias o todas las personas colocadas bajo la bandera. Es decir, como está en la columna, ¿no? Y como no son listas desbloqueadas, no puede votar cruzado. Sí, lo por que otros. no puedes cruzar, no puedes hacer un cóctel. Exacto. Pero bueno, pero tiene una columna, entonces lo que tiene que hacer el votante es fijarse en esa columna y votar como quiera sobre. Así es sencillo, o sea, si usted ha votado tradicionalmente por bandera y quiere seguir haciéndolo, vote por bandera, ¿verdad? Quiere votar por persona, vote por persona, pero no se salga del recuadro, ¿verdad? O sea, vote por las personas que están colocadas bajo la bandera, una, varias o todas las personas, o el no partidario. La parte, Silvia, de ese conteo de cómo, cuál es el diputado que va a entrar si en un momento determinado ya la gente opta por votar. Claro, si vota por bandera ya se sabe que la preeminencia entonces es como lo estableció el partido. Así es. 1, 2, 3, 4, 5 y en ese orden se van a ir Así entonces. es, sí. Pero si la gente dice, bueno, yo le voy a dar el voto a fulanito, mengano, entonces en esos casos hay que sacar la cantidad de votos que sacó ese diputado. Cuando se sumen las marcas, entonces se establecerá quién obtuvo más marcas y ese pasa en primera posición. Ese pasa. Y si empatan, se respeta lo que el partido político inscribió, el orden. Pero si la votación de la bandera es mayoritaria sobre todos los candidatos, se conserva el orden presentado por el partido político, no altera. Si lo que tiene es más marcas, uno o varios de los candidatos, entonces esos sí modifican el orden, pero siguen siendo los inscritos por ese partido político. Es así de sencillo. Bandera, personas. Exacto. O bandera y personas. Porque en Honduras, por ejemplo, sí se puede votar el voto cruzado, porque son listas desbloqueadas. Pero en el caso de El Salvador no está así. Yo lo que sí pudiese agregar es que también se tome en consideración de votar por mujeres, porque el riesgo que tiene este sistema que se aprobó en El Salvador es que por la cultura machista se termine castigando las candidaturas femeninas. Ahora, en ese plano, ¿cómo queda el FMLN que tienen una cuota específica? Sí, supera el 40%. Entonces, en este caso, bueno, cada partido está haciendo sus propios esfuerzos de cómo pedir el voto. El orden en que van inscritas es alternando, es una trenza, como lo ha presentado en este caso el Frente, y al votar por la bandera se conserva el orden establecido. Ya si vota por persona, pues lógicamente por ley, esas personas que obtuvieron más marcas pasan a encabezar la nueva bancada. Pero es un poco complicado porque al final el porcentaje ya no está en el control del partido, sino en la gente. Del electorado, que es tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí yo quiero aprovechar es que hacer el llamado a que se vote también por las mujeres, porque en América Latina hay estudios de Naciones Unidas donde ha advertido que ese sistema de dejarlos así abiertos, quien termina siendo castigada son las candidatas mujeres, precisamente por la cultura machista que prevalece en nuestro continente. Entonces el llamado es, ¿verdad?, a que si va a votar por personas, también tome en cuenta, privilegie el voto para las mujeres. O sea que es peligroso que al final entonces los porcentajes queden ahí como una aspiración del partido. Después del 11 se tienen que hacer los análisis de cuánto avanzó la democracia, porque la democracia se refleja no solamente en la bonita manera de votar, sino en la representación legislativa, y las mujeres constituimos más del 53% del registro electoral y demográficamente, por tanto es de justicia que haya una representación equitativa, ¿verdad?, de las mujeres en el Parlamento. Ya, Silvia, estamos casi concluyendo. ¿Cómo se imagina el desarrollo electoral del evento electoral del propio 11? ¿Cómo cree que pueda estar? Digo porque nomás se abrió la campaña para alcaldes, bueno, hubo los conatos que ya conocimos en San Salvador, el tema de la violencia, hoy por hoy, gracias a Dios, no se ha visto que haya algún inconveniente, pero ¿cómo se imagina el 11?
Mire, nosotros nos hemos probado en eventos electorales bastante más complejos que el de ahora. Sí. Cuando fuimos por primera vez con el voto residencial habían muchas inquietudes. Tenemos la experiencia, ¿verdad? Hay bastantes dificultades, pero nuestro reto, nuestro compromiso es con sacar bien la elección. Lo que sí nosotros defendemos es que elecciones transparentes van a haber el 11 de marzo y le vamos a estar presentando esa misma noche el resultado a todo el país. Bueno, perfecto. Gracias, Silvia. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver el próximo lunes. Estaremos abordando con la presidenta de la Federación de Abogados de El Salvador el mecanismo de votación, sobre todo porque están eligiendo precandidatos a magistrados del Tribunal Supremo, perdón, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tendremos a la presidenta de la Federación hablando sobre ese tema para saber cómo va a ser ese mecanismo. Nos vemos entonces, que descansen el fin de semana.